Sí, ustedes se imaginan, se pueden imaginar la, la emoción que tuvo esta mujer del flujo de sangre en el momento de que, primero cuando tocó el manto, ella iba entonces muy emocionada, estaba, su corazón latía fuertemente cuando ella toca el manto y de una vez el flujo de sangre se para. Entonces, como que ella quiso haber gritado, quiso haber reído, quiso haber salido a celebrar y a vocear, con gritos a vocear y a llamar a todos para darle aquellas buenas nuevas que el Señor la había sanado. Entonces, hola, ¿cómo estás? Espero que te sientas muy bien, que todo vaya bien contigo, con tu familia, con tu trabajo. No sé qué te está atormentando en este momento. Es bueno que sepas que todo en la vida tiene solución y que no estamos solos. Tú no estás solo, tú no estás sola, porque Dios está contigo, Dios te ama, tú le importas a Dios. Y en el medio del silencio, en medio del silencio de Dios, Dios también está trabajando. Nunca lo olvides. Bueno, pues ahora te queremos dar una cordial bienvenida a este ratito con María y queremos hablar en esta reflexión. Estamos, eh, podemos decir, renovando las grabaciones de los videos luego de una pausa por situaciones, por diferentes situaciones. Podemos decir de exceso de actividades, eh, también lo principal, la triste muerte de mi madre, y no había hablado de esto, luego hablaré un poquito más, pero solo me podrán entender las personas que han perdido a su madre. La madre en la tierra es la persona más importante que podemos tener, y ella era muy especial para todos sus hijos y mi compañera. Bueno, entonces, pero decidimos, hemos hecho algunos videos y vamos a hacer este video ahora para entonces analizar un ratito la Biblia. Así que ponte cómodo, así yo estoy en mi sala aquí. Miren qué bonito, mis cojines de Navidad de azul marino con arbolitos blancos y con dorado. Me encanta el azul, es mi color preferido. ¿Cuál es tu color preferido? Escríbeme por ahí abajo cuál es tu color preferido. Y también te estaremos dando clase gratuita de finanzas. Queremos hablar de desarrollo personal también. Queremos siempre partiendo de la espiritualidad como el centro del individuo, porque con Dios todo lo podemos y sin Dios nada podemos hacer. Así que te invitamos a compartir estas reflexiones porque vamos a tener unas clases muy interesantes que te van a ayudar a crecer mucho, te van a ayudar a impulsar hacia adelante y hacia el logro de tus sueños. Bueno, pues nosotros vamos a estar estudiando ahora un ratito, este ratito con María, que solo es un ratito, sobre, luego tendremos algunos videos en vivo que nunca lo he hecho. Nunca he hecho un video en vivo, ustedes me pueden creer esto. Entonces, les cuento que vamos a estudiar la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, este pasaje lo encontramos en Lucas 8, 43 al 48. ¿Dónde se encuentra? Dijimos Lucas 8, 43 al 48. Vamos a leer, busca tu Biblia. Dice en el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, es decir, por ningún médico. Se le acercó por detrás
y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Dice el versículo de Lucas, repetimos, 8:46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo pasaje, mis hermanos. Va a ser una corta reflexión, porque esta es una reflexión, si usted fuera a analizarla puntito por puntito, es una reflexión de 35 a 40 minutos. Pero vamos a hacer una corta reflexión y luego podemos, como dicen los teólogos, hay que ver qué tanto filo usted le saca al texto. Sacarle filo al texto es analizarlo, desmenuzarlo, ver entonces en qué entorno se desarrolló esta historia, y ver entonces esto mismo también, el contexto histórico, a esto nos referimos, a quién se lo dijo. Todo esto tiene que tomarse en cuenta. Entonces, mis hermanos, pero vamos ahí al centro y cortita esta reflexión, repetimos. Entonces, el 43 vemos, primero vamos a analizar un poquito la condición de aquella mujer. Era una mujer desechada por la sociedad. La mujer, entonces, la mujer cuando tenía su regla, podemos decir, era mensual, era una mujer desechada, era una mujer impura, vamos a decir así. Era una, no desechada, sino impura. Y entonces, pero imagínense ustedes, una mujer que tenía, ¿cuánto tiempo tenía con aquel flujo de sangre? Tenía 12 años. Probablemente ya entonces andaba por allí, entonces lejos de todos, entonces mal vestida, probablemente maloliente, probablemente, no lo sé, había perdido su esposo. Era una mujer, dice la mujer del flujo de sangre. Era una mujer sin nombre, la mujer del flujo de sangre. Entonces, esta mujer, vemos en el primer versículo que analizamos, en el San Lucas 8:43, dice que esta mujer padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Entonces, vemos entonces, en una de las versiones dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Entonces esta mujer había perdido las esperanzas. Esta mujer entonces vivía una vida, primero físicamente estaba muy enferma porque la sangre es la vida. Y ella tenía 12 años con esta hemorragia. Ella probablemente tuviera una anemia crónica y entonces estaba muy pálida, porque repetimos, la sangre es la vida, así mismo lo dice en las Santas Escrituras. Entonces, esta mujer, entonces,
ya no tenía esperanzas. Probablemente esta mujer era un símbolo de la muerte. Ella solo esperaba ya morir. Ella solo esperaba, entonces ya todo había acabado para ella. Pero oyó hablar de Jesús, oyó hablar que el maestro estaba ahí en la ciudad a la que ella pertenecía y decidió verse con él. Entonces, vemos en el 44, se le acercó por detrás. Acuérdense también que esta señora, ella, dijimos entonces, al ser desechada, ella tenía muy poca autoestima, ella entonces andaba cabizbaja, probablemente con su rostro cubierto, su cubierto por un manto también. Pero ella dijo, si tan solo tocara su manto, vamos a verlo más adelante. Bueno, aquí lo dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vemos también que ella podemos decir, estableció una estrategia para llegar al maestro. Yo no sé en qué etapa tú estás con esa calamidad que te tiene tanto tiempo agobiada. Yo no sé si literalmente es una enfermedad física. No sé si te fuiste lejos de Dios porque comenzaste a cometer o a practicar algún pecado. Yo no sé cuál es tu calamidad. Si es física, si es espiritual, si es emocional, te ha entrado una tristeza y tú no sabes por qué, o si tiene una situación que te ha agobiado y te ha quitado tu sonrisa. Yo no sé cuál es tu situación y probablemente las personas cuando te vean te desechen. Probablemente no tengas nombre como la mujer del flujo de sangre. Probablemente hay creencias limitantes que tienes en tu mente que te han hecho creer que no vales, que eres transparente, eres como si no existieras, ya la veían como una muerta. ¿Y por qué? ¿Cómo así, hermana María, que la veían como una muerta? Sí, hermanitos, la veían como una muerta porque ustedes ven que ella había gastado todo lo que tenía, nadie la había podido sanar, ningún doctor. Hoy en día le llamarían, estaba desahuciada. Sigamos leyendo. Entonces, luego dice que se detuvo el flujo de sangre. Entonces, ya el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Allí es cuando los discípulos le dicen, representado por Pedro, le dice, Señor, tú dices que quién te ha tocado si aquí hay mucha gente que te oprime o que te aprieta por la gran multitud, ¿verdad, hermanitos? Entonces vemos, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En este punto de la historia es bueno saber que la fe de esta mujer, la fe inquebrantable, es decir, ella creía, la fe es creer sin ver. Ella tenía la convicción que esa situación que ella tenía, solo el maestro podemos decir, solucionarla. Ella estaba plenamente convencida de que Dios la podía sanar. Entonces, fíjense cómo la fe de ella, entonces, activó el poder de Dios. Y activó, entonces, que el poder saliera de Dios. E hizo facto, con el toque del manto, hizo facto. La mujer fue
sanada, el flujo se detuvo. Así, si tú y yo creemos firmemente en lo que aquella petición que estamos haciéndole al Señor, si creemos, para el que cree todo le es posible. ¿Tú sabías que también tú puedes recibir ese gran milagro hoy? Ahora, en este momento, el momento de estar viendo este video, ¿tú sabías eso? ¿Tú sabías que si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero al mismo tiempo es el árbol más grande, la mostaza? Entonces, cuando crece, entonces le dirías al monte que se mueva y se moverá. Le dirías a tu problema, a tu calamidad, a tu angustia, a tu desesperación, le dirías, calla, enmudece. Porque Dios que le va a decir calla, enmudece, no somos tú y yo. No fue la mujer que se sanó por sí misma. No fue la mujer sirofenicia que le sacó el demonio a su hija. Esa mujer sirofenicia, que la grabamos en el video anterior, esta señora había hecho todo tipo de culto, porque ellos eran politeístas y ellos adoraban varios dioses, y sus muñecos inertes no le habían respondido. No fue ella, fue la fe que ella tuvo en Jesús, fue la fe que la mujer del flujo de sangre tuvo en Jesús. Así que la fe es lo que activa el milagro, es lo que activa el poder de Dios hacia ti, porque el Señor respalda su palabra. El Señor no se contradice con su palabra, Él no contradice su palabra, Él respalda su palabra. Por mi nombre, dice el Señor. En los profetas mayores encontramos mucho esta parte que me encanta, donde el Señor dice, por mi nombre, juro por mi nombre, por amor a mí mismo. Entonces, hermanitos, esta señora que fue toda débil, sin esperanza, entonces la mujer fue sanada, dicen algunas versiones, hija, vete en paz, go in peace, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Así el Señor te dice hoy, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, tu fe te ha salvado. Solo en Jesús hay sanación, solo en Jesús hay salvación. Aquella mujer que estaba ya sin esperanza, se recuperó su alegría y fue hacia los lugareños y contó las grandes cosas que Dios había hecho con ella. Cambió su aspecto, cambió su forma de hablar, probablemente un lenguaje de queja, un lenguaje de sin esperanza. Aquella mujer fue transformada, aquella mujer vio una vida que continuaba, se encontró con la vida, y ella tenía, podemos decir, solo ella esperaba la muerte, vamos a decirlo así. Ya solo esperaba la muerte, ya nadie la podía sanar, porque cuando las personas se enferman van al doctor, si el doctor le dice no hay nada que hacer, ya todos los doctores habían dicho no hay nada que hacer, y además ella se le había acabado todo el dinero, ni tenía dinero ni había cura para su enfermedad, pero fue a la vida, fue a Jesús. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude también a ver esta gran historia de fe de esta mujer, que cómo fue cambiada, su historia fue cambiada. En el pueblo ya ella no era una transparente, sino que ella
todos iban donde ella para que le contara qué fue lo que pasó aquel día, cómo fue que pasó este milagro. Esta era una de las grandes evangelistas que cuentan o plasmadas, que están plasmadas en la Santa Biblia, tales como el endemoniado de Gadara. El Señor le dijo, él se quería ir con el Señor le dijo, ve y dile a tu familia y a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. También, acuérdense también, la misma mujer sirofenicia, esta mujer, entonces, que tampoco se dice el nombre, esta mujer también contó a todos cómo fue que ocurrió aquel encuentro con el Señor, y aquella conversación se la contaba a todos. Esto es el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Cuéntele a otros las grandes cosas que Dios ha hecho con usted y con su familia. No se calle, porque nosotros la meta es el cielo y queremos estar contados o ser contados dentro de los siervos fieles. La obra avanza, Cristo ya viene. Ven a Jesús y dile a otros también que también vengan. Nada en este mundo, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todos los tesoros de la tierra y perdiere su alma? Entonces, pero esta mujer me llama la atención, todos estos evangelistas que surgieron de estos encuentros con Dios. Acuérdense la mujer samaritana, ni contar las conferencias de aquella mujer, ni contarlo, porque esta fue la evangelización más impactante de una persona que se encontró con el Señor. Ella fue a buscar el pueblo, a todos los del pueblo, para decirle que se había encontrado al Mesías, aquel que le dijo todo lo cuanto ella había hecho. Y muchas personas se convirtieron entonces, podemos decir por las palabras que esta mujer le dijo, ¿verdad? Por la historia que esta mujer le contó. ¿Qué historia le está contando a los tuyos sobre Dios? Tú tienes unas personas asignadas, y yo también, para nosotros evangelizar, para llevarlas a Jesús. Lo llevamos por nuestro testimonio, lo llevamos también aplicando el método de Cristo. Se acercaba a las personas como el que le quería hacer el bien, mostraba simpatía, suplía sus necesidades y después le decía, ven y sígueme. Ese es el método de Cristo. Pero tiene que ser en ese mismo orden. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Gracias por estar este ratito aquí con María. Y seguimos, próximamente estaremos haciendo otros videos. Entonces, nada, avisaremos entonces cuándo serían estos próximos videos. Dios te bendiga, suscríbete al canal y entonces también comparte estos videos con otros, tus seres queridos, con las personas que tú quieres ver en el cielo, porque son mensajes de salvación. Que Dios te bendiga, feliz resto del día. Gracias por estar un ratito aquí con María. Te acompaña tu amiga y hermana en Cristo. Te acompañó María Pérez Rodríguez. Voy a mencionar el apellido de mi madre también en lo adelante, en honor a su nombre, en honor a ella, porque siempre digo María Pérez, por más cortito, por más fácil. Que Dios te bendiga. Hasta luego.